Listo. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. ¿Listo? Vamos a esperar a sus compañeros. A ver si ingresamos, prendemos cámaras. Días. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. Buenos días. Me falta gente. Hola. Listo. Entonces, vamos a copiar como topic el prisma hexagonal. A ver si ingresamos. ¿Teacher, prisma qué? Hexagonal. Diez y dos. Prisma hexagonal. Listo. ¿Quién esta vez me pueda colaborar? Una pregunta, ¿la otra semana son parciales? Sí, la otra semana son parciales. Pues según el horario, el que tengo, pues la semana del 1 de septiembre se realizan los parciales. Ok, teacher, gracias. Muy bien. Entonces, ¿quién me va a colaborar acá? Gabriela, buenos días. Dictarles el achievement a ellos, que es el mismo de la clase anterior. Calcular el volumen de algunos sólidos. Calcular el volumen de algunos sólidos. Y el esquile determinar el volumen de poliedros. Lo mismo, determinar el volumen de algunos poliedros. Bien, entonces creo que es Sara y Juliana pueden trabajar juntas, creo. ¿Cierto, Carrillo? Listo. Entonces, bien, pues esperaba que asistiera más gente, pero bueno. Lo mismo, Pablo, me haces el favor y llevas el registro a la asistencia. Muchas gracias. Bien, señor. Bien, entonces, como podemos ver, vamos a dibujar un prisma hexagonal de esta forma. Su base es un hexágono, es decir, las tapas son hexágonos y se unen, así. Entonces vamos a dibujar de esta forma. ¿Cómo lo dibujé? Así de sencillo. Les explico. Yo dibujé aquí, por ejemplo, 8 centímetros. ¿Sí? Acá tal vez esta cruzada midió 4 centímetros. No mentiras, por ahí unos 2 centímetros. Y esta 3. Por lo tanto, la contraria también tiene que medir 3 centímetros y la contraria debe medir 2 centímetros. Esta nuevamente mide 8 centímetros.
¿Para qué? Para que me quede con esta forma. ¿Listo? Esto de alto, tanto como quieran colocarlo. ¿Sí? Obviamente esto tiene que estar inclinado en la misma forma. Para que les quede así. ¿Listo? Pues, ¿Cómo son las medidas? pues pueden ser estas. No sé cómo les vaya a quedar a ustedes. De 8 centímetros, puede ser esta de acá. Esta puede medir 2 centímetros, así. Y esta puede medir 3 centímetros. Entonces, la contraria, o sea, el lado contrario, tiene que medir 3 centímetros. Este tiene que medir 2 centímetros y este tiene que medir 8 centímetros. Bien, para que lo puedan dibujar, un prisma hexagonal sin un plano. Un plano. ¿Listo? En el cuaderno 8 centímetros. Sí, 8. Pues este es de acá a 8. Yo coloqué aquí a 8, 3, 3. Es para darle como profundidad, anchura. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, pues, si algo después les enseñaría a hacer esto correctamente. ¿Sí? Entonces, miren, si hacemos esto, miren, es paralela a este lado. ¿Sí? Tienen que quedar paralelas. Los lados contrarios. ¿Listo? Para que nos quede de la misma forma. Teacher, ¿puedo volver a explicar los centímetros? ¿Cómo son? 8, 8, ¿sí? Los que están rectos, horizontalmente. 8, 8. Estos de acá, 3 y 3. Es decir, este de acá y este de acá mide 3 centímetros. Y estos pequeños miden 2 y 2. ¿Sí? Recordemos que, pues, también vean lo siguiente. Si yo trazo una recta uniendo estos dos puntos, va a formar una horizontal paralela a esto. Entonces, para que quede la misma altura. ¿Vale? Ah, es que es Camila. ¿Listo? Bien. Entonces, pues después lo realizan con tiempito para que quede bien, ¿vale? Quede bien chévere. Ahora a lo que venimos. Vamos a calcular el volumen de este prisma hexagonal. ¿Cómo se hace? Entonces, primero, el apotema de un hexágono, escuchen bien, el apotema de un hexágono se calcula mediante esta fórmula. El número de lado sobre 1,15. ¿Entendido? Entonces van a anotarlo. Para el hexágono es este de acá. Para el hexágono, la medida del apotema es L, o sea, la distancia de cada lado, sobre 1,15. ¿Cómo era la del pentágono? ¿Alguien me recuerda cómo era la del pentágono? 4,45. 45. Entonces es diferente el número, la razón. En este caso es 1,15. ¿Listo? Es menor.
Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un hexágono? Pues bien, vamos a copiar acá. El volumen de un hexágono es igual a ¿qué? Pues ya habíamos dicho que era base por altura, ¿sí? Pero yo creo que les queda mejor decir que es el área de la base por la altura, ¿sí? En este caso, el área de la base hexagonal. X. Hexagonal. ¿Listo? Entonces, tan solo se hace lo mismo. Es decir, vamos a calcular el área de la base y después vamos a calcular su alto. Lo multiplicamos con su altura. Entonces, ¿qué primero debemos hacer? Bueno, Teacher, ¿el área de la base por qué? por la altura. ¿Sí? Estas medidas de acá que les acabo de dar, escuchen bien, son para hacer el dibujo. Escuchen bien, son para realizar el dibujo. Eso no significa que un prisma deba tener esas dimensiones, no, porque estamos hablando de un prisma que es regular, es decir, que sus lados miden exactamente igual. ¿Por qué hay estas medidas? Para que se pudiera dibujar en el plano. ¿Sí? Para que nos diéramos una idea cómo es un prisma hexagonal. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular primero el área de un hexágono, o el área de la base. Entonces, el área de cualquier hexágono es igual a ¿qué? Entonces, recordemos, hago esto con una regla. ¿Sí? O el área de cualquier polígono regular. ¿Cuál era? ¿Sí? Pues era, primero todo está dividido entre 2. ¿Sí? Recordemos esto. Todo está dividido entre 2. Y era el perímetro por su apotema. El perímetro por su apotema. En el caso, escuchen bien, en el caso del hexágono, ¿cómo sería su perímetro? De forma simplificada. Será igual a 6 veces por L por, y ahorita lo hacemos con otro color, por el apotema. 6L. ¿Listo? 6 veces el lado, ¿sí? Porque sería lado, lado, más lado, más lado, más lado, más lado, más lado. Es decir, 6 veces L. Ese es el perímetro. ¿Listo? Este sería el perímetro. 6 veces L de un hexágono regular. Por su apotema, que se calcula de esta forma, sobre 2. Cuando ya abramos o calculemos el área del hexágono, lo multiplicamos por su altura y ya obtenemos el volumen de dicho prisma hexagonal. ¿Entendido? Teacher, pero el perímetro es 6 veces el lado y si son diferentes las medidas de los lados. A ver, acabo de decir eso. Las medidas que acabamos de colocar acá era para que lo pudieran dibujar. Para que ustedes... Teacher, luego para una que pregunta. ustedes lo pudieran dibujar. Para que lo pudieran dibujar acá. Pero como les dije, la intención es que esto, supongamos que es una base, una figura regular, es decir, un hexágono cuyos lados miden exactamente lo mismo. Las medidas, ¿para qué se las di? Para que lo pudieran dibujar, porque va a ser muy difícil o que casi imposible dibujar con las medidas que nos da un hexágono regular, es decir, que todos sus lados midan 6. Por ejemplo, midan lo mismo. Es imposible.
Porque estamos hablando de en un dibujo en qué? En el plano. Y eso no se puede hacer. ¿Entendido? Entonces, ¿sí? Las medidas que acabo de dar era para que lo dibujaran. Para que lo dibujaran. Bien, entonces, ahora sí. ¿Quién iba a preguntar? Listo, me imagino que la pregunta tenía que ver algo con las medidas. Pero yo les acabo de resolver. En este caso, pues todos los lados van a medir lo mismo, porque estamos hablando de un prisma hexagonal regular recto. Es decir, que la base es un hexágono regular. Es decir, los lados de este hexágono miden todos lo mismo. Que no se aprecie en el dibujo es cosa diferente. ¿Listo? Entonces, vamos a decir lo siguiente. 3 centímetros va a medir cada lado de la base. ¿Sí? Y la altura de este hexágono, de este prisma hexagonal, pues digamos que va a ser de unos 10 centímetros. ¿Listo? De unos 10 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Primero, el volumen. Quiero calcular el volumen de este prisma. Entonces, primero voy a calcular ¿qué? El área. Por lo tanto, voy a reemplazar valores. Y entonces, para ello necesito ¿qué? El apotema. ¿Cómo calculo el apotema? Con esta fórmula. Por lo tanto, el apotema va a ser igual a ¿qué? A la medida de este lado del hexágono sobre 1,15. Es decir, 3 centímetros dividido entre 1,15. Por lo tanto, ¿cuánto mide ese apotema? ¿Cuánto mide? 2,60. Entonces, 2,60. Sí, dejémoslo caer. Así. 2,60. Bien, centímetros. Es decir, la medida del centro de esta figura regular de este hexágono a uno de sus lados, el punto medio de sus lados es 2,60 centímetros. Bien, ahora sí, ya conozco el apotema, ya conozco su lado, entonces ya puedo reemplazar acá en este lado. Entonces, el área del hexágono sería igual a ¿qué? A 18 vamos a por hacerlo, no, 2,60 vamos a dividido hacerlo en como 2. es. Porque después dicen de dónde salió ese 18. 6 por 3. 6 por 3 por su apotema, 2,60. Dividido entre. ¿Dividido entre cuánto? Entre 2. Entre 2. Permanece igual. ¿Listo? Ahora, el área del hexágono sería igual a ¿qué? Vamos a calcular primero lo de arriba. 5,4. Sería 6 por 3, 18 y 18 por 2,60 es igual a ¿cuánto? 46,8. Y lo vamos a dividir entre 2. Dividimos eso finalmente entre 2. Por lo tanto, el área del hexágono 5,4. es igual a 23,4.
centímetros cuadrados. Porque estamos hablando de un área. Entonces esto va cuadrado. ¿Listo? Bien. Ya tenemos nuestro dato importante, que es el área. ¿Sí? El área del hexágono, es decir, de la base. Por lo tanto, ya podemos calcular su volumen. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es multiplicar esta área por su altura. Lo vamos a hacer en este lado. O sea, que el volumen de este hexágono es igual a ¿qué? A 23,4 por 10. 4 por 10. Así que finalmente decimos que el volumen del hexágono es igual a 234. 234 centímetros cúbicos. Por favor, siempre colocar las unidades. Siempre colocarlas. ¿Listo? Y de esta forma, pues ya hemos calculado el volumen de este prisma hexagonal. ¿Listo? ¿Tienen preguntas o dudas con respecto a este ejercicio? Lo podemos hacer. Es el momento de realizar preguntas. Entonces, por favor, tomen nota. Primero se calcula el área y después se calcula el volumen. Y pues yo la verdad, les voy a comentar. Por ahí vi un caso, o dos casos, que yo no sé cómo es que están calculando el volumen. Todo o me lo suman o me lo multiplican. Y si es para entregar, pues yo les estaré bajando puntos. Porque si están solo para cumplir la cuota de entregar trabajos, pues tampoco es la intención. Y algunas personas están multiplicando todo con todo y así me están entregando el volumen en los trabajos que vi. En algunos, 2 trabajos específicamente. Esas personas ya saben quiénes son y que no lo hacen a conciencia. Les informo, esto va a aparecer en el parcial, en el próximo. Entonces, pues no sé qué pensarán de la vida. Vean que esto es sencillo. ¿Sí? De pronto tal vez lo único raro es esto, el apotema. Pero si ustedes ya tienen esto y esto, ya pueden calcular fácilmente ¿qué? El área y el volumen. Con eso les digo todo. ¿Listo? Obviamente, no es necesario que las figuras. ¿Sí? Tal vez las figuras para decirme, si es un prisma hexagonal, si es un prisma pentagonal. Muy bien. Pero para mí, pues no es tan necesario. Sí, porque yo ya sé que todos los prismas van a tener esta forma. ¿Sí? Sobre todo el hexagonal tiene esta forma. ¿Listo? Para mí lo que me importa es esto de acá. Los procedimientos para hallar el área y los procedimientos para hallar el volumen. Obviamente que las operaciones estén correctas. Eso es lo único. Listo. Ya que aprendimos a hacer esto fácilmente, ya que los veo muy animados, por ejemplo, a Corredor, a Caicedo, a Gómez, a Juan Sebastián, a Salazar, a Méndez y a Molina, que no encienden cámaras. Sí, porque aquí hace rato que lo estoy viendo. ¿Sí? Hace rato que tengo la multipantalla. Entonces hay que grabar. Para que después digan, no, es que el profe me nos cogió entre hojas. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Bien, entonces pues ya no va a ser 3 centímetros, ni 10 centímetros. Vamos a decir que cada lado va a medir 5 centímetros de una base y de altura 5 metros. Y de altura va a ser 8 metros. ¿Listo? 5 metros y 8 metros. Por favor,
calcular el área y después calcular el volumen. ¿Entendido? Entonces comienza. 5 metros cada lado y 8 metros de altura. Empieza. Obviamente el apotema ya es diferente, ya no es 2,64, 60, ya tienen que calcular. Y si tienen alguna pregunta, duda, por favor, háganla. Y la respuesta me la entregan por interno. Listo. Corredor, ¿qué pasó? ¿Sí? Va a calcular el volumen de un prisma hexagonal cuyos lados de la base miden 5 metros y su altura es de 8 metros. Vale, esto es sencillo. Entonces les explico pues para la gente que nuevamente pues ingresó tarde y tal vez se quedaron un poco atrás. Para calcular el volumen de cualquier prisma hexagonal se calcula de la siguiente forma. Primero hay que calcular el área de la base, que es un hexágono, y lo multiplicamos por su altura. Entonces, como no tenemos el área de la base, que es el hexágono, necesitamos calcularlo. ¿Cómo se calcula el área de la base, el área del hexágono? Se calcula con esta fórmula. 6 veces el lado, porque esto sería el perímetro, por su apotema. ¿Cómo se calcula el apotema de un hexágono? Con esta relación. El apotema es igual a la distancia de cada lado sobre 1,15, que es diferente a la del pentágono, que es 1,45. ¿Listo? Ya obtenido el apotema, pues se multiplica con el perímetro y se divide entre 2. ¿Por qué 2? Porque la fórmula nos dice que siempre va a estar dividido entre 2. Cuando ya hayamos calculado el área, pues simplemente lo multiplicamos por su altura. Y tenemos nuestro volumen en centímetros o en unidades cúbicas. ¿Listo? Entonces, siempre es necesario calcular el área y después el volumen. Si no calculan el área, les va a ser imposible calcular el volumen. ¿Listo? Espero que haya quedado entendido. Entonces, venga, anotamos esto en un color diferente. ¿Sí? Para que no se nos vaya a olvidar que esto es importante. ¿Sí? Y esto también.
que es lo importante. El volumen de un hexágono y el área de, perdón, el volumen de un prisma hexagonal y el área de un hexágono. Listo, entonces aquí me están dos resultados. Pues bien, Salazar. Muy bien, vamos a ver. Salazar. ¿Quién más? Pablo. A ver, Pablo, a ver dónde está su resultado. 520. Bien, Pablo. Dimas, el resultado tiene que ser en metros cúbicos. ¿Por qué en centímetros cúbicos? Sí, le acabo de decir que aquí son metros, metros. Ojo con las unidades. ¿Listo? Rodríguez. Cuidado con eso. Lo mismo Juan Manuel. Lo mismo, no. Mismo Julio. Sí, ¿Listo? Listo, alzate. El mismo error. Bueno, ahí ya lo corrigió. Vale. Y Casas, es en metros. Porque aquí son metros, metros. ¿Sí? Si estamos trabajando metros, pues se deja las unidades en metros cúbicos. Si estamos trabajando centímetros, pues la respuesta va a ser centímetros cúbicos. Sí, se tienen que respetar sus unidades. Bueno, casi. Bien, entonces lo voy a resolver rápidamente. Entonces, en este caso, primero voy a calcular el apotema. El apotema sería 5 entre 1,15. ¿Cuánto es? 5 metros. ¿Cuánto es la medida del apotema? 4,34. 4,34 metros. ¿Estamos todos de acuerdo? Se Sí, divide señor. de cada lado entre 1,15, que es la relación para el hexágono. Listo. Y vamos a borrar esto de acá y esta parte. ¿Por qué no he borrado el 6 o el 2? Porque 6 significa que es un hexágono y acá iría el apotema. Y el 2, perdón, que sería el de la ecuación. ¿Listo? Entonces, 6 por 5 metros por 4,34 metros sobre 2. ¿Cuánto es? 6 por 5, 30 y 30. Por 4,34 por 30 es igual a 130,2. O sea, que su área es igual a 65,1 metros cuadrados. Ya obtenido el área, pues voy a calcular su volumen, que es tan solo multiplicando el área por la altura, que es 8. Que es rápido. Entonces sería 65,1 metros cuadrados por 8. Y listo. Es igual a 520,8 metros cúbicos. ¿Listo? A la mayoría le digo este número. Bien. Muy bien, los felicito. ¿Listo? Entonces, pues vean que el procedimiento para realizar esto es bastante sencillo. ¿Sí? Se hace lo mismo todas las veces. Tal vez la dificultad sea esta, pero pues bueno, si aprenden a hacer esto, a no tener problemas con el apotema, pues ya calculan el resto de manera muy fácil. Teacher, con el pentágono es el mismo procedimiento, ¿verdad? Claro, con el pentágono, ¿qué se hace? El mismo procedimiento, pero acá Solo se cambia el apotema se cambia el apotema y se y cambia los lados. el perímetro, porque el perímetro ya sería de 5. 5 por L. Ahora les pregunto, ¿cómo sería el de 7? Un prisma heptagonal o un prisma octagonal.
sería el mismo procedimiento. Obviamente, necesitaríamos ver cuál es la relación del apotema, porque ya sería diferente. Y acá, en esta parte, ya no sería 6, sino sería 7 para el octagonal, y para el octagonal sería 8. Y así, con 9, con 10, con 11, con 12, sucesivamente. Nosotros tan solo vamos a ver el penta y el hexa. ¿Listo? Solamente estos dos que son muy importantes. ¿Vale? Entonces, vamos a realizar ya un último, pues les queda como de tarea, como ejercicio. A ver cómo les queda. Entonces, quitemos esto y quitemos esto. Que sean milímetros esta vez. Milímetro, milímetro. Entonces, que cada lado mida 15 y que acá mida unos perfectos 80. ¿Listo? 15 milímetros y 80 milímetros de altura. Entonces, calcular el volumen de este prisma hexagonal. Listo, y la recomendación nuevamente, o la invitación, ¿cuál es? Que tengamos fichas bibliográficas con el volumen y el área el volumen de un prisma hexagonal y el área de un hexágono, para que no todo el tiempo estemos revisando el cuadro, sino que ya saquemos la ficha y digamos, mira, acá está la fórmula que tengo que utilizar. Lo mismo que el apotema, acompaña del apotema. Teacher, una pregunta y dice 15 milímetros en la base y 80 milímetros de altura. Sí, 15 y 80. Entonces lo vamos a realizar. Bien, entonces, antes de terminar la clase, mientras que realizan eso, el jueves voy a dejar un video sobre cómo calcular el volumen de una pirámide cuadrada o de base cuadrada. ¿Listo? Un prisma cuadrangular se llamaría eso. Yo le buscaré el nombre como correcto. Listo, es diferente. Una pirámide es diferente a un prisma. Ya es diferente. Ya se necesita otro cálculo. Ahí sí, la ecuación cambia. ¿Listo? Entonces, eso vamos a hacer el día jueves y también se les deja un taller con ese video, en donde van a encontrar ejercicios sobre el prisma hexagonal y la pirámide. Bien, vamos a ver. Bien, Dimas. Bien, Juan Manuel. Bueno, también puede ocurrir lo siguiente. Si dejan todas las cifras significativas de la calculadora y comienzan a trabajar con ellas, pues obviamente que a algunas personas les va a dar un resultado diferente al otro. Pero es por muy poco. ¿A qué me refiero? Aquí pueden ser números de unidades o decenas o centenas, ¿sí? Pero que no van a influir tanto como en el resultado. Por ejemplo, aquí yo tengo un resultado de 46, 46. ¿Sí? Tengo tres resultados, 46, 46, 46. Pero después de eso, posiblemente, pues exista o haya diferentes números. Por ejemplo, acá nuevamente me aparece 46, 8, 8, 0. Para otra persona fue 46, 9, 4, 4. Eso depende de qué, de cuántas cifras tomó acá en esta parte, en el apote. Listo, chicos. Pues bueno, con esto me despido y nos veremos el día de mañana en física, a primera hora. ¿Listo, chicos? Entonces nos veremos. Chao, chicos. Chao, teacher. Chao, teacher, gracias. Chao, Hasta teacher. luego, teacher. Teacher. Chao, teacher. Teacher.